Querida familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar respondiendo a un comentario. De hecho, la persona hizo varios comentarios, pero vamos a responder uno solo en este video y por cuestión de tiempo. Ustedes nos dejarán en la cajita de comentarios si consideran que debemos responder las otras preguntas o comentarios que hace esta persona. Todo se fundamenta en un video que nosotros hicimos hace un par de meses, en la cual presentábamos en qué creían los unicitarios y pues dábamos un argumento acerca de por qué esto es una herejía. Es allí donde precisamente esta persona, Shanghai34, nos deja varios comentarios y hoy queremos responder ¿por qué Daniel 7 sí presenta a Jesús como el Hijo del Hombre? Así que, sin perder más tiempo, empecemos. El comentario inicia de la siguiente manera. La Trinidad se ha quedado sin nada nuevo que presentar y se ha dedicado a repetir una y otra vez los mismos argumentos y textos mal interpretados. De todos los versículos que ha usado como apoyo de la Trinidad, no se debería pasar por alto uno en particular, y es el texto de Daniel capítulo 7 versos 13 y 14. Es increíble que a estas alturas personas como usted todavía sigan usando tal versículo como una prueba evidente de la Trinidad en el Antiguo Testamento, cuando en realidad este versículo es determinante a la hora de demostrar la unicidad de Dios y de refutar cualquier doctrina pluralista que niegue la unipersonalidad de Dios. Ahora, si esto fuera cierto, si este pasaje enseñara la unicidad de Dios, entonces todos los cristianos, toda la iglesia cristiana desde el siglo II estarían equivocados. Así es, todos los cristianos estarían equivocados. Los únicos que estarían bien serían los unicitarios a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando empezaron a existir. Sin embargo, este argumento, que para él es sorprendente que nosotros creamos en la Trinidad, pues para nosotros también es sorprendente que las personas afirmen la unicidad de Dios, porque este argumento, el argumento unicitario, es idéntico a lo que enseña Sabelio en el año 220 después de Cristo, en el cual afirman que Dios es solo una persona que se presenta en diferentes modos. Pero ¿cuál fue la respuesta de la iglesia primitiva, de los creyentes de la época? Fue clara y directa: herejía. Vieron esta enseñanza como una herejía. 1800 años antes de que el modalismo moderno volviera a aparecer. Así que no, Shanghai34, no es el cristianismo histórico el que se quedó sin argumentos. Es que esta doctrina simplemente recicla errores antiguos que ya han sido refutados por muchos creyentes. Pero volvamos al comentario de esta persona. Para empezar brevemente, la expresión el Hijo del Hombre hace referencia a los santos del Altísimo. Note lo que recibió el Hijo del Hombre según el verso 14, con lo que recibieron los santos del Altísimo según el verso 27. No puedes leer solo la visión que tuvo Daniel, que va desde el verso 1 hasta el verso 14. Tienes que leer la interpretación que un ángel le dio a Daniel, que va desde el verso 16 en adelante. La expresión Hijo de Hombre en este contexto no hace referencia a Jesucristo, sino que es una representación alegórica de los santos del Altísimo. Pero aquí viene el problema, y es que la interpretación del ángel en Daniel 7 no explica quién es el Hijo del Hombre. El ángel solo interpreta las bestias, no la figura gloriosa del final. Aquí tenemos que analizar la visión tal como está. Por eso vamos a Daniel capítulo 7 versos 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Escucha cómo describe al Hijo del Hombre. Viene en las nubes del cielo, se acerca al anciano de días, es presentado delante de él,
recibe dominio, gloria y un reino eterno. Todos los pueblos, naciones y lenguas te sirven. Un detalle muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la expresión le sirvieran hace referencia no solo al servicio, sino también a la adoración. La palabra en hebreo es pelag. Pregunta rápida. ¿A quién se le puede adorar según la Biblia? Exacto. Solo a Dios. Nunca un pueblo, nunca una nación, nunca a seres creados. Así que esa imagen de Israel recibiendo adoración es imposible. Pero analicemos un poco esas expresiones acerca del Hijo del Hombre. Nos aclara que viene en las nubes. Viene en las nubes. Y este aspecto no es un detalle menor. En el Antiguo Testamento solo Dios viene en las nubes. Mire lo que dice Isaías capítulo 19, verso 1. Oráculo sobre Egipto. El Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. El Señor viene montado sobre una nube veloz. Acá está hablando de un juicio que Dios hacía hacia este pueblo. Pero mire lo que dice el Salmo 104, verso 3. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Pero si no me creen, miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Para un judío del primer siglo, eso era clarísimo. Cuando se habla de que vienen las nubes, habla claramente y directamente de Dios. Ningún pueblo, ninguna nación, así fuese Israel, no viene del cielo, no viene de las nubes. Es una expresión que corresponde únicamente a Dios. Y quiero que me entiendan, es claro el pasaje al enseñar que Jesús es el Hijo del Hombre. De Daniel 7 podemos tenerlo muy en cuenta. Claramente, como él mismo lo menciona, esto de ser cierto, que para él no es cierto, pero de que de ser así, pues pone en duda y en tela de juicio toda su doctrina, todo lo que a él le han enseñado. Y yo no estoy haciendo esto con prepotencia. Espero no transmitir siquiera eso, porque quiero hacerlo con mansedumbre, pero es que es una verdad tan clara de la Escritura. Y no piensen que estoy tratando de forzar que Jesús se vea en Daniel 7. No, es que Jesús mismo tomó este título. Jesús mismo afirmó ser el Hijo del Hombre. Y lo hizo en más de 80 ocasiones en los Evangelios. Y es tan importante que a causa de él hacer esto, pues es declarado blasfemo y por eso le crucifican. Jesús ratificó ser el Hijo del Hombre delante del Sanedrín, en el momento en que estaba siendo juzgado. Fue una declaración de identificación divina. Y no solamente Jesús lo tenía claro, sino que las personas que lo estaban juzgando, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, también lo entendieron de esta manera. Mire lo que dice Mateo capítulo 26, versos 63 al 65. Pero Jesús se quedó callado, y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Se dan cuenta? Jesús dice: yo soy el Hijo del Hombre, y ustedes verán al Hijo del Hombre venir en las nubes y sentado a la diestra del poder. Pero esta no fue la única ocasión en que Jesús lo dijo. Jesús usó este título y aparece en los evangelios en más de 80 ocasiones.
De hecho, Jesús afirmó ser más veces el Hijo del Hombre que el Hijo de Dios o Mesías. Pero no nos confundamos. El título de Hijo de Hombre no se refiere únicamente a la humanidad de Jesús, sino que Daniel 7 lo vincula con la divinidad, porque lo que se le atribuye al Hijo del Hombre, ya vimos en primer lugar que es adoración, porque todas las naciones le servirán. Pero vamos a analizar un poco más eso. Entonces es muy llamativo que Jesús utilice este título de Hijo de Hombre más veces que Hijo de Dios o Mesías. Es claro que Jesús está revelando a nosotros que Él es el Hijo del Hombre. Pero es que algo importante que sucede es que Jesús en esta afirmación de Mateo capítulo 26 está citando Daniel 7. No sé si usted lo sepa, pero las versiones de la Biblia, algunas, tal vez no todas, cuando se habla de una cita, se nos deja en mayúscula las palabras que están siendo citadas, y por lo menos la versión de la Biblia que yo estoy utilizando, la Nueva Biblia de las Américas, nos deja claramente saber y nos resalta, nos pone con un resaltador que estas palabras Jesús las estaba tomando de otra parte de la Biblia, y es precisamente Jesús citando Daniel 7, 13 y 14. Él es el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, ¿cierto? Y adicional a eso, que se sentará a la diestra de poder, esa diestra de gloria que nos habla Daniel. Y aquí les doy algunos ejemplos en los momentos en que Jesús utilizó este título para referirse a sí mismo. Por ejemplo, Marcos capítulo 2, verso 10, en la cual el contexto es que Jesús sana a un paralítico. Y la respuesta o las palabras de Jesús es, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero no solamente eso, también en Mateo capítulo 6, versos 6 al 8. En este contexto, los discípulos arrancan de lo sembrado para comer en el día de reposo. Los judíos lo ven como están trabajando, están violentando el día de reposo, y es por eso que en el verso 8 Jesús les dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pero también en Lucas capítulo 7, versos 33 al 34, Jesús es rechazado por la generación incrédula. Jesús dice en el verso 33, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, mire, es un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Jesús afirma ser el Hijo del Hombre. Otro ejemplo, Jesús señala que como el Hijo del Hombre será crucificado. Marcos capítulo 10, versos 33. Verso 33. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Pero no solamente el Hijo del Hombre iba a ser crucificado, sino que Jesús mismo afirma de su resurrección en Mateo capítulo 12, verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y podríamos seguir avanzando y mencionando muchos otros versículos donde Jesús afirma ser el Hijo del Hombre, pero pues no lo vamos a hacer porque quiero seguir desarrollando la argumentación. Pero yo no estoy forzando a Jesús a ser alguien que él no es. No, Jesús mismo afirmó ser el Hijo del Hombre. Y pues claramente Shanghái 34 mencionaba pues, el verso 14 y el verso 27, como no puedes solamente quedarte con la profecía o la visión, mejor dicho, del verso 13 y 14, sino que también tienes que mirar el 27. Y estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que ver la Biblia en su contexto. El contexto inmediato es Daniel 7. Pero todo el contexto bíblico es toda la escritura. Por eso estoy mencionando diferentes pasajes donde Jesús afirma ser el Hijo del Hombre. Pero bueno, vamos al verso 27 de Daniel capítulo 7, que dice, y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces, claro, entiendo que al decir el pueblo,
se piensa que le servirán al pueblo, obedecerán al pueblo, pero ya dejamos en claro que le servirán se refiere a un aspecto no solamente de servicio, sino de adoración, lo cual es totalmente contrario, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pero les hago una pregunta. ¿El hecho de que los santos reciban el reino hace que Jesús no sea el Hijo del Hombre? De hecho, lo que el pasaje nos está diciendo es que el pueblo será beneficiado de que el Hijo del Hombre reciba el reino. No es que el pueblo por sí mismo ellos reciban el reino, es que son beneficiarios bajo la autoridad que tiene el Hijo del Hombre. Ellos son beneficiarios de recibir el reino, de ser parte del reino de Dios. Déjeme explicarlo de la siguiente manera. Veámoslo como que Jesús es el rey y los santos son sus súbditos, como en todo el Antiguo Testamento. Tengamos en cuenta que Daniel recibe esta visión en el momento en que el reino de Israel ha caído. Tanto el reino del norte como el reino del sur. Todo Israel ha caído por su pecado. Ellos entendían claramente que no existe una nación o un reino sin un rey. Jesús es ese rey. Jesús ya afirmó ser el Hijo del Hombre. Es totalmente claro. Entonces, en el verso 27 no se descarta que haya un rey. De hecho, por eso el Hijo del Hombre recibe toda autoridad y le servirán y le adorarán y le obedecerán. Aquí está hablando de Jesús. Nunca al pueblo de Israel se le establecerían servidores, ni ninguna forma de adoración, sino solamente al Hijo del Hombre, el pueblo de los santos, porque ni siquiera es Israel. Luego tendremos que hablar de eso, pero ni siquiera es Israel, es el pueblo de los santos, o los santos del Altísimo, a quien se les da el reino, pero siempre tendrán a un rey. Y era totalmente claro para los judíos de la época. Ellos sabían cuán importante era un rey, y era precisamente por eso que estaban en esa situación, exiliados de su territorio. ¿Por qué? Porque vez tras vez, rey tras rey, cada vez que pasaba uno, era más profunda la maldad de los reyes en Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur en Judá. Siempre hubo maldad, y eran casos muy específicos donde no se presentaba una deliberada maldad de parte de los reyes. Pero bueno, continuamos con el comentario de Shanghai 34. Teniendo esto en cuenta, ahora sí podemos identificar a este anciano de días con el mismo Jesús. Es claro que no, porque Jesús no es el anciano de días, Jesús es el Hijo del Hombre. Pero continuemos. Dice, note que el anciano se sentó, lo que indica que no estaba sentado. Y esto lo cumplirá Jesús cuando venga en su segunda venida. Según Mateo, capítulo 25, verso 31 y 32. Jesús dice que se sentará, y esto es exactamente lo que hace el anciano, según Daniel 7:9. ¿Será así? Realmente esto ignora un detalle obvio. En Daniel 7, el Hijo del Hombre se presenta ante el anciano de días. Es decir, Jesús se presenta ante el anciano de días. Teniendo claro que Jesús es el Hijo del Hombre, no se puede Jesús presentar ante sí mismo. Si uno se presenta ante alguien es porque ese alguien es otra persona distinta a mí. Así de sencillo. No puede ser Jesús presentándose ante sí mismo. Es claro. Pero, ¿saben qué es lo más interesante? Que Mateo capítulo 25 no dice lo que ellos piensan. No dice lo que Shanghai afirma. Y no es algo que yo quiera forzar. Y Shanghai lo que está diciendo es que el Hijo del Hombre es el pueblo de los santos, ¿cierto? Los santos del Altísimo. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 25 versos 31 y 32. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y se separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Recuerden, el comentario de Shanghai dice que Jesús es el anciano de días y por eso se sentará, ¿cierto? Y dice, se sentará porque no está sentado, pero se sentará en el trono de su gloria. Pero
Ese mismo versículo empezando dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Shanghái mismo está compartiendo un pasaje que dice él, que él utiliza para decir, Jesús se sentará en el trono de gloria. Pero Jesús mismo está diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria. Este mismo versículo desbarata completamente la idea de que Jesús no puede ser el Hijo del Hombre. El pasaje es claro. Yo no estoy tratando de forzar nada. De hecho, ni siquiera he dado un argumento, es solamente que el mismo pasaje pone completamente, desbarata completamente la afirmación y la idea que quiere presentar Shanghái 34. Pero bueno, ahora sí, aquí va mi afirmación, y es que frente al argumento que plantea esta persona de que Jesús es el anciano de días, es necesario partir de una premisa, de una idea básica, y es que hasta Shanghái afirma y es consciente de que son dos personas distintas, el anciano de días y el Hijo del Hombre. Pero si seguimos el argumento anterior de que Jesús mismo afirma ser el Hijo del Hombre, entonces Jesús no puede ser el anciano de días. Tenemos claro que el anciano de días es Dios, según la misma afirmación de poder y autoridad de Daniel 7, versos 9 y 10. Y teniendo en cuenta que el anciano de días es Dios y Jesús es el Hijo del Hombre, no Israel, pues tenemos algo muy importante. Y es a alguien con la autoridad de Dios, con las características de ser Dios, que es el anciano de días, y delante de él se presenta otra persona distinta a él, a quien también se le da autoridad, se le da adoración, se le da gloria y se le da reino, se le da la autoridad de juzgar. Claramente, tanto el anciano de días como el Hijo del Hombre, ambos son Dios. Daniel 7 reafirma la Trinidad. En este caso, está presentando la relación que hay entre Dios Padre, que es la primera persona de la Trinidad, con Dios Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad. Pero continuemos con el comentario de Shanghái. También Jesús dice que su trono es un trono de gloria, haciendo referencia al trono como llama de fuego en el que el anciano de días se sentó. También dice que serán reunidas delante de él todas las naciones, y esas son pésimamente las millares y millares que asistirán delante de él. Además, que si interpretamos a ese Hijo de Hombre como si fuera Jesús en su segunda venida y al anciano de días como siendo el Padre, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿dónde estaba entonces el Padre? ¿Cuál era la ubicación geográfica del Padre? ¿El cielo o la tierra? Interesante. ¿Dónde estaba el Padre entonces? Pregunta equivocada. Frente a la pregunta de la ubicación geográfica del Padre, debemos tener en cuenta que lo que tuvo Daniel fueron visiones, no fue una, fueron varias. Por lo que el lenguaje de estas visiones son poéticas, es decir, una expresión simbólica. Por lo que preguntarse dónde está el Padre en ese momento es como preguntarse qué tipo de fruto fue el que comieron Adán y Eva. ¿Una manzana? ¿Una pera? ¿Una fresa? ¿Una uva? Es complicado, ¿cierto? Porque realmente está hablando simbólicamente. Pero les pongo otro ejemplo. Preguntarnos dónde estaba el Padre geográficamente en ese momento es preguntarnos qué tipo de serpiente era Satanás cuando en Génesis 3 se nos relata que había una serpiente. ¿Será que era una cobra, una pitón o una mamba negra? Es claro que aquí existe un lenguaje poético. Son expresiones que no podemos nosotros determinar con detalle todas las cosas. Y bueno, vamos a quitar de nuestra mente el hecho de ese contexto poético en el cual Daniel está escribiendo. Y pongámonos en el planteamiento que hace Shanghái. Efectivamente, nos vamos a preguntar dónde estaba Dios. Tengo que preguntarle a Shanghái, ¿dónde estaba Dios antes de la creación del universo? Ya que no existía cielo ni tierra. Y sé que es una pregunta compleja, ¿cierto? Porque Dios ha existido desde siempre y para siempre. Y ubicarlo en un lugar geográfico cuando no existía la creación, pues no tiene sentido. Pero aún más importante, y es, pensemos en las características, en los atributos de Dios.
Si nos preguntamos dónde está Dios, el Padre, debemos que entender que uno de sus atributos es la omnipresencia. Es decir, Dios está en todo lugar, en todo espacio. Ojo, Dios no es toda la creación, eso es panteísmo. Dios es distinto a su creación, pero Dios está en todo lugar. No hay lugar donde Dios no esté. Si no me cree, mire lo que dice el Salmo, capítulo 113, versos 7 y 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Ni siquiera en las tinieblas Dios deja de estar. Es un atributo, es parte de su naturaleza. Dios está en todo lugar. Entonces, saber dónde estaba Dios geográficamente en la visión de Daniel no tiene sentido, porque Dios lo llena todo. Dios es espíritu y no está limitado por un cuerpo. Solamente que Dios se revela de tal manera que nosotros podamos entenderlo. Es como que una hormiga trate de entender la teoría de los agujeros negros, no sé, la teoría de la relatividad. Sería imposible. Pero Dios hace que nosotros como hormigas, en comparación a Él, podamos entenderle. Y Él, de cierta forma, se rebaja a nuestro lenguaje para que podamos entenderlo. No tiene sentido preguntar dónde estaba Dios, porque Dios está en todo lugar. Solamente que Dios estaba mostrándole a Daniel la visión, y de hecho muchas visiones, para que él pudiera dar un mensaje. Entonces, Shanghai, tu pregunta no aplica a Dios. Es como yo preguntarte quién creó a Dios. No, Dios no es una creación. Dios es el creador. Él no tiene un origen, porque Él es desde siempre. No podemos preguntar dónde estaba Dios geográficamente, porque Él está en todo lugar. Así pues, no necesitamos que Daniel nos explique en su visión dónde estaba el Padre en ese momento, porque es un lenguaje profético el que está utilizando. Y por ello, entendemos que el anciano de días, con el acto de sentarse, ¿cierto? Dice, y se sentó en Daniel 7:9, realmente lo que está expresando es su rol como juez eterno. Que Daniel vea a Dios como un anciano de días no quiere decir que Dios sea un anciano literalmente, que Dios sea una persona a la que le está pasando el tiempo. No, porque Dios es eterno. Como lo menciono, todos estos aspectos son elementos simbólicos que le dan profundidad a la visión de juicio que el profeta Daniel está viendo. Porque esto es una visión de juicio. Pero no crean, si hay preguntas importantes. Y de hecho, aquí la pregunta importante es, teniendo en cuenta que Jesús es el Hijo del Hombre, que se presenta ante el anciano de días, entonces la pregunta es, ¿y quién es el anciano de días? Respecto al anciano de días, es claro que la visión le describe de la siguiente manera. Es un anciano de días, lo que refleja la eternidad, santo y puro, porque afirma que tiene una vestidura blanca como la nieve y el cabello era como lana pura. Pero asimismo es juez sobre todo. Por eso habla de trono, ¿cierto? Y habla de una llama de fuego, como en la visión de Ezequiel capítulo 1, versos 15 y 16. Y no solamente en Ezequiel capítulo 1, sino también se nos viene a la mente cuando Dios se presenta en fuego, en una zarza ardiente ante Moisés, en Éxodo capítulo 3, verso 2. Pero también lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 4, verso 24. Y Hebreos capítulo 12, verso 29. Pero no solamente esto, sino también habla de un río de fuego. Esto claramente representa un juicio. De hecho, miremos lo que dice el Salmo capítulo 97, versos 1 al 3. El Señor reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas islas. Nubes y densas tinieblas lo rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Si miramos el Salmo, estos 3 versículos, vemos el reino de Dios, las nubes, la justicia, derecho, el trono, el fuego. Vemos todo lo que está
expresando el profeta Daniel. Estas son claramente características que corresponden a Dios Padre, lo cual vemos en todo el Antiguo Testamento. Por un lado, vemos al Padre en su santidad y gloria como el anciano de días, pero por el otro vemos a Jesús como el Hijo del Hombre, que recibe dominio eterno del Padre. La visión de Daniel capítulo 7 muestra a dos personas, una misma divinidad. Esto es una semilla de la doctrina trinitaria. Jesús sabía que Él era el Hijo del Hombre profetizado. Los apóstoles también lo sabían. La iglesia también lo sabía. Solo en tiempos recientes es que se está negando esta verdad. El profeta Daniel no vio a Israel, vio al Mesías glorificado, vio al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, vio al Padre entregándole dominio eterno, vio al Rey que juzgará a todas las naciones. Y lejos de apoyar una unicidad de Dios, Daniel 7 lo que sí hace es que revela la relación eterna entre el Padre y el Hijo, como dos personas distintas, mucho antes de Belén, mucho antes de la cruz, mucho antes de cualquier debate moderno. Es claro que Daniel capítulo 7 está hablando de que Dios Padre da un reino, el reino de los santos del Altísimo, al Hijo del Hombre. Daniel capítulo 7 muestra que el anciano de días, que es Dios, da un reino de gloria al Hijo del Hombre, a quien le servirán, es decir, le adorarán las naciones. Dios no va a ceder a nadie su gloria. Isaías capítulo 48 verso 11. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Dios no daría su reino a nadie más, a nadie distinto a Él. Pero Jesús, que es el Hijo del Hombre, es Dios y Él es de la misma esencia del Padre. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es Dios. Él es de la misma esencia que el Padre, que el anciano de días. Por eso no le está dando, no le está cediendo su adoración a otro, sino que es el mismo Dios, solo que en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En este caso, no le está dando su adoración a otro Dios. No, es su propia esencia quien está recibiendo la adoración, quien recibe el reino. Daniel capítulo 7 no habla de la unicidad. Eso es una mala interpretación. Y créanme, hubiese querido traer el recorrido histórico de cómo los creyentes del primer siglo y posterior a ellos entendieron Daniel capítulo 7, pero por cuestión de tiempo no puedo hacer todo eso en un solo video. Si usted desea que hagamos un video hablando acerca de eso, déjemelo en la cajita de comentarios y lo haremos. No se trata de un invento mío. No podemos decir que los santos del Altísimo se equivocaron por 18 siglos y solamente un grupo de personas tiene la revelación genuina, el entendimiento perfecto de la Escritura y que desde hace menos de 200 años los unicitarios tienen la verdad. Esto es muy prepotente y soberbio, pretender que hasta después de 18 siglos fue que se entendió la verdad. No, Daniel 7 nos lo deja claro. 600 años antes de Cristo ya nos estaba presentando la Trinidad. Y no es el primer pasaje de la Escritura que lo enseña. Está desde mucho antes. Bueno, querida familia, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que sea de gran bendición. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, déjenlo en la cajita y nosotros estaremos respondiendo a sus preguntas. Gracias por el apoyo, por ver este video y le pedimos que lo comparta con otras personas. Espero que sea de gran bendición. Nos veremos en un próximo video confiando en el Señor y que Dios les bendiga.